Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Hola, soy Javier Martín, soy de España, trabajo en la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencias y desde aquí quiero mandar un cordial saludo a las organizaciones que forman parte de Raíz Colombia y de Raíz América Latina a través del programa Palabra Plena. Os animo a que sigáis con el trabajo que estáis realizando. Enhorabuena. Mi nombre es Orlando Navarro, soy de Costa Rica, soy el director de la Asociación Humanita de Costa Rica, que trabajamos especialmente con poblaciones en sufrimiento social en nuestra región, pero queremos darle a Raíz Latinoamericana un saludo por esa proyección de trabajar con todas las poblaciones latinoamericanas en situaciones críticas asociadas, y creemos que Raíz Latinoamericana tiene y ha iniciado un gran proyecto de incidencia a nivel regional y esperamos que ese logro lo podamos ir alcanzando todos juntos como un solo cuerpo, una sola unidad de todos nuestros países. Para nosotros es un placer emitir un caluroso saludo para Raíz Colombia y agradecerles también el trabajo que están haciendo, reconocerles que es un esfuerzo muy importante que los países necesitan y también invitarles a que sean colaboradores nuestros en todas las acciones que estamos realizando. Buenas noches. Palabra Plena. Estamos en un momento muy importante de la vida del país colombiano, un país que creemos está pensando en su futuro, o a lo mejor los políticos están pensando en un futuro que hemos dicho varias veces aquí va como paralelo con la suerte que corren los nacionales del país colombiano, sus habitantes, que por muchas circunstancias históricas están marginados de la vida política. La Corporación Viviendo ha querido comprometerse con la visibilización de otro estilo de trabajo, de acontecer también político, porque tiene que ver con cómo las comunidades, cómo los habitantes de determinadas regiones estigmatizadas organizan sus formas de vida, se organizan para darle respuesta a las necesidades que les plantea la forma de ser en un país. Hay que estar atentos a eso y por eso la corporación ha querido que los teleaudientes pensemos esto que pasa, el trabajo de la comunidad. Tenemos la fortuna de que doña Luzmari Torrijos se quedó con las llaves de esta casa de viviendo y ha venido en la compañía de Nathan y Rodríguez, quienes tienen una gran responsabilidad en el asunto de los centros de escucha, en donde hemos venido viendo que se elaboran todos los elementos, los aprendizajes, se producen los recursos, todo aquello que es necesario para que le demos la respuesta a una pregunta que siempre nos hacemos. En Colombia es posible que el ser humano hable con dignidad de sí mismo. Esa respuesta la está dando la corporación y el hacer de sus operadores y sus responsables. Buenas noches, Nathan, y buenas noches, Luzmari. Pues decirles que estoy muy contento de tenerlo nuevamente en el programa, Luzmari, y muy agradecido a Nathan y por acompañarnos. Mucho que decir, pero en ese mucho que decir convenzámonos de que queda casi todo por decir. La televisión apremia mucho, Betty apremia mucho. Y entonces, ¿cómo van las cosas, Luzmari? La vi muy bien en el programa pasado. Usted decía que no le gustaba que la vieran.
Sí, es verdad. Muy buenas noches a la teleaudiencia, gracias por invitarnos de nuevo y si usted lo dijo muy bien, quedan muchas cosas por decir, siempre hay algo pendiente que hacer, que decir de las comunidades. Pero lo más interesante es cómo se va tejiendo, cómo se va organizando, se va produciendo, lo que podríamos decir que es una palabra plena, ¿no? Una visión que se aproxima a la realidad de lo que se hace. Casi todos los operadores que han venido y los responsables de las distintas instituciones que amparan este proyecto dan un testimonio de un hacer que es propio de allá, es una posición ética muy interesante. Por eso, Natani, me gustaría que nos contara qué es lo que usted hace y cómo lo hace. Bueno, bienvenida al programa. Gracias, buenas noches. Bueno, yo hago parte de la Corporación Caminos y la Corporación Caminos en este momento tiene el privilegio de acompañar 2 procesos comunitarios, uno en el barrio Vistahermosa de la ciudad de Cali y el otro en el barrio Orquídeas, comuna 14 del distrito de Agua Blanca. Son 2 sectores diferentes, pero cada uno también con una riqueza y que tenemos ahora la oportunidad de acompañarlos en esa forma de organizarse. Estamos por supuesto haciendo este trabajo con otros en este momento, hacemos parte de una red de RAIS Colombia y pues allí entonces estamos con instituciones amigas, organizaciones amigas como la Corporación Viviendo, ¿sí?, de la que hace parte la compañera que está acá conmigo, y la Fundación Samaritanos de la Calle. Es muy importante ir como notando esa constatación en todos los asuntos que se tratan de la corporación y su intervención, y hay una forma de irse conectando. Es imposible trabajar, se ha dicho ya aquí, es imposible tener resultados si esa conexión no se realiza. ¿Cómo puede la comunidad, cómo puede el Estado? Ya Luz Mari nos decía en el programa pasado que había una circunstancia muy penosa, y es que el Estado estaba un poco de espaldas a la realidad del trabajo y la solución de los problemas de los que sufren o de los que sufrimos, porque todos tenemos un sufrimiento de algún modo en la sociedad. Le quería preguntar, Natani, el hecho de que Caminos, Corporación Viviendo, Samaritanos de la Calle se unan, ¿eso ayuda como a producir un equilibrio o plantea una situación relacional con el trabajo del Estado? Es decir, le habla al Estado, le dice, mire que aquí hay un ejemplo de cómo organizarse para atender estos problemas, o cómo es esa relación. Claro, y la relación se hace mucho más interesante porque precisamente la Secretaría de Salud Municipal está trabajando de la mano con nosotros. Entonces somos 4 instituciones que ponemos en diálogo constante lo que hacemos en los territorios, las preguntas que nos planteamos, que estamos intentando que los equipos que hacen parte de ese proceso se formen de manera conjunta. Entonces tenemos periódicamente unos encuentros de los 3 equipos en donde compartimos precisamente esta experiencia. De ese compartir estoy totalmente convencida de que es un aporte realmente. Es diferente cuando estoy pensándome el tema solo con mi territorio que cuando estoy viendo esa misma apuesta, ese mismo modelo precisamente en otros contextos, con particularidades diferentes. Los compañeros que coordinan esos territorios también tienen experiencias previas, profesiones diferentes que enriquecen muchísimo más la experiencia. Es muy importante que nos fijemos en eso, porque Natani ha dicho, estoy muy convencida, pero está convencida desde la experiencia, dice ella, desde su propia experiencia, desde el hacer, porque es muy importante la teoría y no podemos descartar que en el examen de los problemas de la sociedad se necesita tener una teoría, pero también hay una práctica que tiene que refrendar, que tiene que iluminar esa teoría, y sobre todo que tiene que ser una garantía de la producción de sujetos que dan un testimonio digno. Estoy convencido porque soy producto de ese tipo de trabajo. Eso es importante. Pero lo otro también que me gusta
digamos, como recalcar es Secretaría de Salud, porque es que no se piensa que este es un problema de salud. Nosotros siempre estamos en la televisión comercial o en la que sea oficial acostumbrados a que nos hablan de medidas, ¿no? De todas esas campañas que se hacen contra el peligro de la droga, contra la amenaza de los indigentes, de los miserables, de la gente de la calle, y toman medidas como si fueran asuntos policiales, fueran asuntos de orden. Aquí se está hablando de otra cosa, hablando de salud. Ese tipo de salud, ¿cuál es, Luz Mari? A ver, además en el marco del convenio con la Secretaría de Salud, recordando también que lo que decía ahora Nati, que está Samaritanos de la Calle interviniendo, antes de darle respuesta a la pregunta, Samaritanos está interviniendo en la Comuna 3 y en la Comuna 10, la Comuna 3 en el barrio El Calvario, cuya coordinadora es Gloria Maritza Grajales, y en la Comuna 10, en todo el borde de la, ¿recuerdan donde está Santa Elena? Está también con habitantes de calle, poblaciones con algunas similitudes en sus situaciones de sufrimiento. Y en cuanto a la pregunta que usted hacía, es sí, estamos desde el tema de salud, pero un tema de salud no solamente desde la enfermedad, es un concepto mucho más amplio y, como lo decíamos la vez anterior, mirando cómo atendemos, cómo escuchamos, cómo le damos ese lugar a ese otro que está en situación de sufrimiento desde la intervención. Ese mensaje que usted da me parece tan importante. Es decir, esa distinción que hay, porque uno está acostumbrado, y ustedes observenlo, teleaudientes, es decir, pensemos en conjunto, un pensamiento, digamos, elaborado en nuestras propias realidades. ¿Qué nos dicen cuando se habla de salud? Cuando se habla de salud en la estadística oficial, se habla de la enfermedad. Mire que no se habla de salud, se habla de enfermedad, y siempre se está hablando de pacientes, se está hablando. Aquí nos están diciendo otra cosa, cómo el concepto de salud deriva hacia una concepción que tiene que ver es con el florecimiento, la producción de la salud, en contraposición a ese tema de la enfermedad. Casi que diríamos, frente al problema mortífero que hay un proyecto, hay una propuesta de vida en esos dos campos. Esa diferenciación es muy importante, porque siempre estamos hablando en salud pública es de la enfermedad y hay otra cosa. Sí, ahí quería agregar que no hablamos de la salud de un individuo o de una persona, hablamos de una salud comunitaria, hablamos de calidad de vida desde una visión comunitaria, que es diferente, porque entonces ahí viene la salud entonces en las relaciones, los vínculos que establecemos, qué tan fuertes son esas alianzas que hacemos con las instituciones o recursos que hay en el sector, qué tan fuertes son, qué tan sanas son, sanas desde el sentido en que construimos juntos, en que nos aportamos y crecemos juntos, porque entonces no solo la comunidad recibiendo unos servicios de las instituciones, sino las instituciones también fortaleciéndose. Uno de los objetivos del proyecto precisamente es fortalecer la red de recursos y fortalecer las instituciones que hacen parte de esa red. Hablando de recursos, ¿cuál sería el recurso más importante allí? Porque hay unos recursos que son del orden institucional, económico. ¿Cuál es el recurso más importante en el que se está pensando? La escucha. ¿La qué? La escucha activa. La escucha. La escucha como el recurso más importante que le da contenido y le da sentido a este trabajo que desde la posición ECO2 se llama tratamiento comunitario. Es decir, ¿estoy como para aprobar el examen o no? Va bien, va bien. Cuando regresemos de comerciales o de los mensajes de nuestros anunciadores, vamos a avanzar. Fíjense, nos han dicho dos cosas fundamentales. Hay que cambiar esa representación que se tiene del concepto de salud por otra que, como dice Natani, produce florecimiento, produce vida,
exuberancia, vitalidad, todo eso que puede uno pensar que es formar territorios, unir campos, lugares, barrios, dice Luz Mari, para que florezca ahí una vida digna. Eso es política plena. Pero nos dicen también, la escucha es el secreto. Ya vamos a ver en qué consiste, cómo develan Nate y Luz Mari el misterio, el secreto. Ya regresamos, acompáñenos. Tenemos un consejo para ti. Escucha. Viviendo. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Palabra plena, ayúdenos, convenza a quien está allí al lado de que es posible todavía ocuparse de los asuntos de los más cercanos e ir irradiando una idea de esperanza sobre las soluciones que generalmente no están en los discursos, en algunas propuestas que se hacen al margen de los que plantean sus propias necesidades. Nos proponen soluciones muy importantes para problemas que no tenemos. Entonces, ir enderezando, ir construyendo una visión de nuestra propia vida, de nuestro propio acontecer. Y el secreto son los centros de escucha. ¿Cómo podríamos nosotros convencer a la comunidad, a la TV audiencia, de que el secreto para una vida saludable, psíquica, mental, intelectualmente, físicamente, es la escucha? ¿Cómo podríamos? Pues la mejor manera de hablarlo es precisamente viviéndolo. ¿Sí? Cuando realmente me atrevo a relacionarme con otro desde la escucha, puedo entonces experimentar que es algo que me aporta y me beneficia. ¿Qué quiere decir escucha? No es el acto explícito de estar atento a lo que el otro me dice, aunque tiene mucho que ver. Es también estar atento a lo que el otro es en su ser integral. Y aquí entonces traemos precisamente uno de los temas centrales de esta propuesta de centro de escucha, que es el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas y sus problemáticas asociadas. ¿Sí? Como cuando escuchamos realmente a esa persona que está en situación de consumo, nos damos cuenta que hay un ser allí y que esa situación de consumo tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces podemos, esa estigma que generalmente es tan fuerte para los seres humanos, dejarla de lado y poder empezar a abordarlo desde otro lugar, no desde el consumidor que no sirve o que no aporta, ¿sí? O que debe dejar las drogas, sino de una manera mucho más compleja.
tomando en cuenta el sujeto, ¿no? Tomando en cuenta que allí no se trata de un consumidor, es consumidor, pero más allá, más atrás del consumidor, hay alguien que por alguna razón no se sabe, usted lo ha dicho muy bien, no se sabe por qué consume. Además, todos somos consumidores, vivimos en una sociedad y consumimos cosas legales e ilegales, pero hay una idea muy equivocada, pienso yo, y está demostrada en el país del manejo de este asunto. Luz Mari estaba diciendo algo que tiene que ver con esto, porque en distintos territorios, ¿cierto?, hay el mismo problema. ¿Qué significa que en distintos lugares en donde está circulando el ser humano llegue allí, concurra con el mismo problema? Significa que hay otras cosas que producen una diferencia, creo yo. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar en relación con el tema, digamos, soluciones necesarias, soluciones a problemas? ¿Qué podríamos nosotros pedir que pasara desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las intervenciones? A ver, yo creo que hay un precepto allí fundamental y es esa escucha, mirar más allá de ese consumo a ese ser humano, ¿cierto? No perder la humanidad frente a ese otro y cómo dignificarlo, ¿cierto?, desde su historia. Nosotros hay algo que trabajamos mucho en los centros de escucha, y es que no son soluciones mágicas las que podemos dar y tampoco son recetas. Es decir, cada ser humano llega con su historia, llega con un antes, y lo que le apoyamos es para construir un presente y un futuro. Entonces es revisar, ¿cierto?, con él, a través de la escucha, esa manifestación. Porque a veces nos quedamos en eso, en el consumidor, y solo vemos esa parte de ese ser humano que igual puede aportar, que hace parte de un sistema, ¿sí? No solamente familiar, sino comunitario, de ciudad, de país. Entonces también cómo, y ahí entra el tema de inclusión social, cómo podemos hacer que en su forma de relacionamiento vuelva a ser parte a sentirse parte de esa comunidad que también lo ha excluido y, como decía muy bien Nati, lo ha estigmatizado. Y eso produce resultados, porque los que hemos visto Palabra Plena sabemos ya en la teleaudiencia que ha habido testimonios allí donde un niño, un joven, que antes estaba en la condición de consumidor de esta sustancia, y dice, casi recuerdo textualmente uno del retiro, dice, a raíz del trabajo de la corporación, hemos venido despacio, poco a poco, dice él, ¿no? Poco a poco hemos venido reduciendo, hemos venido acoplándonos. Esto es muy importante porque tiene que ver con cómo se piensa el ser humano. Una cosa es pensarlo como un desecho al que hay que eliminar, al que hay que poner en un campo de concentración, y otra cosa es mirarla, como dice Luz Mari, como un ser digno, otorgarle ese lugar en donde él es digno. Y Nati nos está diciendo, aquí ese ser no solamente habla, no solamente dice, sino que tiene el derecho de ser escuchado. Eso es muy importante, porque a veces nosotros hablamos y alguien nos da el permiso de hablar, pero no nos oye, no nos escucha, ¿sí? Sino que nos da el tiempo para hablar, pero no está leyendo el periódico o está haciendo otra cosa mientras nosotros estamos presentándole la demanda, la queja, que generalmente es una demanda de amor. Yo les decía antes del inicio del programa que Samaritanos de la Calle me parecía a mí una experiencia, digamos, que hace pensar mucho, porque ahí no es un tema de caridad, ahí la gente tiene que pagar un precio digno por lo que recibe, ¿no? También nos había hablado de eso Erika Donado aquí en alguno de los programas. No es que le regalen a uno las cosas, sino que lo ponen en un lugar en donde uno produce sus propias soluciones. Es muy importante. De todo lo que queda por decir,
de todo lo que queda por decir, porque ustedes volverán al programa. ¿Qué hay que sea importante decirlo ahora? ¿Sí? Sí, claro. Hay algo que es muy importante y es que la experiencia del Centro de Escucha que vive actualmente Vista Hermosa es una experiencia que ya lleva 5 años, que es valioso porque empezó, por supuesto, con el acompañamiento de diferentes instituciones, en su entonces la Corporación Caminos, después estuvo la Corporación Viviendo con ellos y después Samaritanos y ahora nosotros, Caminos nuevamente. Pero en varios momentos la comunidad se ha organizado de tal manera que sostiene ese proceso. Y eso es lo valioso de los centros de escucha. No somos una corporación externa al proceso, sino que damos allí unas herramientas, ayudamos en esa construcción de vínculos, de redes, pero finalmente la organización comunitaria, las personas del barrio, los que terminan haciendo todo el proceso. Ellos allá tienen procesos activos que promueven los estilos de vida saludable, que previenen realmente. Y prevenir es precisamente generar escenarios de seguridad y ellos lo logran por el trabajo que actualmente realizan. Luzmar y Natani, Betty nos dice que ya debemos salir del programa. Pues Luzmar ya tiene las llaves y queremos que Natani tenga el duplicado, que tenga el duplicado. Una maravilla que sepamos por boca de ellas hoy que allí en el trabajo comunitario, a raíz de la intervención que estas organizaciones de raíz hacen, no se destierra de la comunidad a la persona que sufre, que tiene problemas. Se le incorpora a partir del aprendizaje que él mismo hace de resolver sus propios problemas, producir sus propias soluciones. Eso se llama la inclusión y es lo que el país necesita para poder tener el sueño de la convivencia, la utopía de la paz que tanto anhelamos. Recuerden, Colombia es un país anhelante, un país que puede vivir en paz. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros y que descansen. Felicidades. Enrédense.